El texto que vamos a ver en esta mañana nos va a hablar en sí lo que causa el Evangelio de Cristo. Hay dos efectos que causa el ministerio del Evangelio en una ciudad, en una iglesia, que ha sido lo que ha marcado a muchos hombres de Dios y muchas mujeres también. Trae conflicto, pero también trae conversiones. No existe el Evangelio sin conflicto. Y es lo que vamos a ver hoy en la historia de la iglesia cuando nace en Filipos. El Evangelio trae conflicto. Y esos son los efectos. Son claramente visibles en el texto que vamos a ver en Hechos capítulo 16. Continuamos con Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 34. Con Dios, el Señor lleva a Pablo, Silas, Timoteo a la zona ahí de Macedonia y a todo lo que es la zona de Filipos, y comienza a convertirse en Lidia. Van a ver ahora otras conversiones, y es la base de la iglesia de Filipos. Pero vemos que no fue fácil. No fue fácil. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34. Y eso, hermanos, nos lleva a pensar también en nosotros. No es fácil el ministerio, no es fácil predicar el Evangelio, y lo que se está dando hoy día, todo lo que es esa mezcla del Evangelio y la prosperidad, y lo que se está predicando hoy día, no es el verdadero Evangelio. Pasa esto, miren. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas, en Hechos, capítulo 16, versículo 16, les voy a leer la versión de las Américas. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió al Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, o sea, desnudándoles, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, o sea, pasó un tiempo, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Qué contraste, ¿no? De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Y llevándolos a su hogar, les dio de comer y saltaba de alegría grandemente por haber creído en Dios y con todo lo suyo. Lo último es un agregado de lo que es en el original, pero la realidad es que saltaba de alegría. Padre, gracias. Qué hermoso texto, qué linda historia, Señor. Que nos pueda animar hasta los huesos, Señor. Sacarnos de nuestra zona de confort, Señor. Y llevarnos a predicar más el Evangelio, Señor. Ayúdanos a ver esto no como una historia más, sino que impacte nuestra vida, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén, Señor. Bueno, no se sabe cuánto duró la actividad en Filipos de los misioneros, pero dice que fue, versículo 12, como algunos días, es casi seguro, dice algunos comentaristas que fueron semanas, pero el tiempo que invirtieron los misioneros ahí fue de calidad. Fue tremendo. Fue una iglesia realmente muy importante en el Nuevo Testamento, que Pablo habla de la carta de gratitud o la carta de gozo. Y aquí estamos viendo el nacimiento de la iglesia, los primeros miembros. Si quieren pueden bajar un poquito y prender el aire. Van a morir de calor. Lo prendemos. En primer lugar, vamos a ver, como les decía al comenzar, siempre el evangelio verdadero, hermanos, trae conflicto. Y usted está diciendo, sí, pero pastor, a mí no me van a meter el preso. Hasta ahora no nos meten preso por predicar el evangelio. Hasta ahora, aquí en Argentina, es un privilegio. Pero de cualquier manera, el verdadero evangelio de nuestra vida trae conflicto. Trae conflicto con la familia, trae conflicto en tu matrimonio, trae conflicto en el trabajo, trae conflicto en la escuela, trae conflicto con los amigos. Hay un antes y un después. No quedas igual, no quedas igual. Y eso es lo que vemos del versículo 16 al 24. Y dice el versículo 16, ¿quién nos ayuda a leer eso? Miren, versículo 16, vamos a ir por parte. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Sí, miren, el primer conflicto que se origina de los misioneros. Comienzan los obstáculos en la obra misionera. Y comienzan los obstáculos con esta muchacha que aparece en la escena ahí. Es una interrupción en el ministerio de los misioneros. Dice que ellos mientras iban a la oración, no era la reunión de oración. Usted por ahí está pensando en la reunión de oración. Es lo mismo que Lidia, era el lugar donde se juntaban. Por supuesto oraban, pero también predicaban y enseñaban las escrituras. Ya lo habían hecho con Lidia, lean el capítulo 16. Lo vemos con lo que Dios hizo abriendo el corazón de Lidia. Pero en ese lugar iban ellos y algo sale al encuentro. En el griego la oración se refiere no solamente al acto de orar, sino al lugar donde se congregaban estos pocos creyentes. Comienzan los obstáculos con esta muchacha. Versículo 16 dice que le sale al encuentro una muchacha esclava, dice las Américas, que tenía espíritu de adivinación, y hace un agregado, Lucas, y daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Bueno, no hace falta explicar mucho, sí es interesante el contexto. El original habla de que ella tenía el espíritu de Pitón. Pitón era una serpiente. Y la mitología habla de esto. Según la leyenda mitológica, muy extendida en el mundo greco-romano, Pitón era el nombre de la serpiente que en un principio había pronunciado los oráculos de Delfos, otro dios, y que fue muerta por Apolo,
otro Dios, que la sustituyó en su función de adivinar. La persona que tenía este espíritu tenía el poder de hablar inspiradamente por los dioses. Y de acuerdo con algunos escritores griegos, dice la historia, los sacerdotes de Pitón eran ventrílocos. Nunca me sale la palabra, la leo. O sea, ¿saben lo que es ventríloco? Ella realmente sería algo espantoso y espeluznante, ¿no? Ella hacía hablar objetos, pero era algo demoníaco. Lo importante que destaca el versículo, que este espíritu de adivinación que ella tenía, haciendo hablar a muertos o prediciendo el futuro, daba ganancia. Y no ganancia, daba grande ganancia. Y toda esa cultura grecorromana, donde realmente eran politeístas y adoraban distintas clases de dioses, la gente siempre fue supersticiosa. Hoy en día también. Hay programas, yo veo un programa del cable, Home and Health, no sé si lo han visto. Ahora empieza un programa de una divina que habla con los muertos. No sé si alguien lo vio. Habla con los muertos. Realmente puede ser, porque no con los muertos, sino son espíritus. Y le dice todo lo que esa persona le hizo en vida. ¿La vieron? Una medium. Bueno, algo así es. Y gana plata, ¿eh? Y hace todo un reality con ellos. Ellos están, la televisión está en su vida continuamente. Y te pone los pelos de punta y la gente queda pasmada y realmente da dinero. Bueno, esta chica, esta esclava, daba dinero a sus amos haciendo eso. Y mucho. Hoy día, hermanos, mucha gente tira el dinero de eso. Yo tengo familia que, mirá, no le pidas de venir a la iglesia y creer en el Señor y predicar el Evangelio, pero decirle que algo malo pasa en su vida, va a un curandero y dan fortuna, gastan fortuna en curanderos. Y usted pregunta, ¿y ocurren? ¿Hacen milagros? Sí. Y tienen el poder para hacerlo muchos de ellos, pero no dado por Dios. Así que ese es el primer conflicto entre el cristianismo y el paganismo. Y no es por doctrina, no es por el milenio, no es por la predestinación, no es por ninguna, es por plata. Y es porque el Evangelio ahora va a tocar el bolsillo y los intereses de los paganos. Así que ahí se centra el primer conflicto del Evangelio con el paganismo. Y realmente el verdadero Evangelio trae problemas de este tipo. No es redituable a muchos que una persona se convierta y cambie. No es redituable para el alcoholismo, no es redituable para las drogas, no es redituable para los brujos. Miren, acompáñenme, Hechos 19, hermana, versículo 18 al 20. Miren la cantidad de plata que quemaron por convertirse estos hermanos de Éfeso. Hechos 19, 18 al 20. Y muchos de los que habían creído y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. 50.000 piezas de plata, investigue, después véalo, yo lo vi. Cada pieza de plata era un día de trabajo. Cada pieza de plata era un día de trabajo. Así que son 50.000 días de trabajo. Divídanlo por 135, alguien rápido ve la cuenta. ¿Cuánto es? Yo saqué, si no hice mal la cuenta, como más de 100 años de trabajo de una persona. ¿Quemaron qué? Todos los libros de magia. O sea que no es algo que ocurre hoy día, ocurría en la antigüedad. Imaginen toda esta gente que vendía los libros de magia, ¿no? Toda esta gente que estaba involucrada con ellos, no era redituable. No era redituable. El milagro que hace el Señor con el Gadareno en Lucas 8 y Mateo 8, ¿se acuerdan del Gadareno? Que el Señor echa el espíritu, los espíritus, los demonios a los cerdos, se precipitan y mueren. En los 3 evangelios muestra que los gadarenos, los de esa ciudad, echaron al Señor, le pidieron que se vaya.
Muchos creen que es porque perdieron gran ganancia en cuanto a la cantidad de salvos que se murieron. No es redituable el Evangelio. No lo es. Y trae conflicto. Podemos seguir más textos. Él dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros. Ahora esta muchacha seguía, mire terrible, espeluznante. Seguía a Pablo, versículo 17, y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Y la forma que está ahí, bueno, el 18 lo aclara, esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo: o sea, Pablo iba a la casa de la familia Recaite, estaba ahí, y venía la muchacha al patio y decía: sí, este está diciendo la verdad, es el Evangelio. Ahora les pregunto, ¿decía la verdad o no decía la verdad el demonio? ¿Sí o no? Sí decía la verdad. Entonces, ¿por qué le molestaba a Pablo? ¿De boca de quién venía esa confesión? Ahora es interesante porque muchos creen que esta muchacha daba grandes ganancias. ¿Por qué daba grandes ganancias? Y Lucas especifica: porque muchos pagaban por eso. Dice, muchos pagaban al escucharla gritar. Ustedes ven, párese en la Plaza de San Miguel o en algún lugar, cuando hay un tumulto de gente, o párese acá y mire para arriba y dice: oh, mira, el edificio ya hay, después va a haber 10, después hay 20 mirando para arriba. ¿Qué también? No sé, pero él está mirando. Es así, la gente es curiosa. Hay un accidente de tren, por ahí no hubo un accidente, pero están todos ahí alrededor y uno le está diciendo: sí, lo partió en 1000 pedazos y una mano para decir, por ahí ni siquiera pasó el accidente. La gente es morbosa y se junta para ver. Seguramente se juntaron. Y esto molesta. Un mensaje tan serio, tan profundo como el Evangelio, y esta muchacha gritando, y que era ventrílocuo. Llamaba la atención. Realmente llamaba la atención. Y Lucas dice: esto lo hacían por muchos días. Yo me muero. Vamos a la casa de él y está el endemoniado gritando en la puerta. Usted puede dar una reunión así, es horrible. La confesión era certera. Un autor dijo: si Pablo hubiera aceptado el testimonio de Satanás sin un adecuado discernimiento, estaría dando crédito al maligno y aprobando sus motivos. Y todos estarían diciendo: lo que ella dice es verdad. Entonces podemos escuchar a Pablo y también podemos escuchar a ella. ¿Vieron que es verdad lo que ella dice? Entonces dice que esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, versículo 18, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Molestó tanto que Pablo, con toda autoridad pastoral, obviamente, y apostólica, porque solo los apóstoles tenían autoridad sobre demonios, recuerden que lo vimos, el Señor delegó esa autoridad y sacó al demonio a esta chica. Pablo lo confronta y en el mismo, no hace varias sesiones y trae a todos los apóstoles y se abrazan y empiezan a gritar y hacen un show. Lo dijo y salió. No el circo que vemos hoy día. Lo dijo y salió, como dijo el Señor: sal, vete. Fue en el momento, fue instantáneo. Lo hace con toda autoridad. Versículo 19, miren lo que sucede. Esto desencadena algo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Cuando vieron, ¿qué vieron? La pregunta es: ¿qué vieron? Porque sale el demonio. No dice Lucas si salió gritando, si se retorcía y echaba el pulmarajo. No dice que salió. Para mí, humildemente, que automáticamente dejó de vociferar. Dejó de gritar. Y muchos creen, aunque la Biblia guarda silencio, que la chica se convirtió y creyó el mensaje apostólico. Muchos creen que fue parte de la fila de la iglesia de Filipo. Qué hermoso, ¿no? Ya tenemos a Lidia, ya tenemos a esta chica. Seguramente que sí, seguramente que ha creído. Hermano, Pablo y Silas automáticamente le empezaron a predicar el Evangelio y los que estaban con él, seguramente.
Así que los dueños vieron, ¿qué vieron en cambio? Fue automático. Fue un cambio. Y ellos sabían que ese cambio le traía pérdida. Fue pérdida para ellos. Ya no podría adivinar más, ya nadie pagaría nada, ella no tenía el poder de adivinar nada. Eso trajo conflicto, trajo furia. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza, prendieron a Pablo y así lo arrastraron hasta la plaza. ¿Por qué? Porque la plaza del comercio era donde también se hacían juicios. Era donde estaba la feria, donde se vendía, también se hacían juicios. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. La palabra prender ahí es tomar y lastimar, o sea que no fue algo suave. El odio y la bronca que dio esta gente lo lastimaron. Llenos de cólera, lo llevaron a juicio, a un lugar de juicio, el antiguo mercado de Filipos. Los cargos, interesantes, miren, versículos 20 y 21, hermana. Miren los cargos que ellos presentan. Miren, observen bien, miren. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Ya está ahí. Primer cargo que presenta, si me siguen en la lectura: estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad. ¿Sí? Primer cargo, ¿me siguen? Son judíos y hacen lío en nuestra ciudad. Segundo, están proclamando costumbres que no son nuestras. Están haciendo proselitismo de sus costumbres. ¿Es así? Pregunto, ¿dónde está la endemoniada acá? ¿Dónde está lo que pasó? ¿Están diciendo la verdad? Dígame sí o no. ¿Están diciendo la verdad? ¿Dónde está el espíritu de la endemoniada, que perdieron dinero? Así es. Y van a mentir, el Señor dice: van a mentir, van a decir toda clase de falsedades contra nosotros. Lo hicieron con el Señor. Ahora lo están haciendo los paganos. Los romanos, la historia dice, los romanos habían dado reconocimiento legal al imperio del imperio al judaísmo, pero el cristianismo todavía no era algo diferente que el judaísmo. Y algo interesante, los magistrados juzgaron que el proselitismo de estos misioneros judíos debía terminar, porque el énfasis estaba puesto en que los romanos no permitían que le cambien o alteren sus costumbres. Preste atención a este principio, a esta característica. Los romanos no permitían que cambiaran sus costumbres. Acuérdese de eso. Eso tenía pena. El énfasis en el término romano, en el cargo presentado, describe el orgullo patriota de los acusadores. Por cierto, opondrían a cualquier intento de cambiar sus costumbres. Eran muy orgullosos ellos de decir somos romanos. ¿Cómo termina el conflicto? ¿Y en qué desemboca? Dice que la multitud levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, desnudándolos. Creo que Reina Valera dice desnudándolos, en el versículo 22, rasgándoles las ropas y azotándoles con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero era una persona del ejército, una persona que había estado en el ejército y ahora ya lo mandan de carcelero. Cuando era más grande y experimentado, ya cuidaba de preso. Versículo 24, por favor. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el centro. Fíjense que lo que nos dicen las Escrituras, el pueblo se unió en el ataque. La multitud, versículo 22, se levantó a una contra ellos. Y así como se habían unido por la curiosidad, ahora se unen en el ataque. ¿Sabemos o no sabemos eso?
Imagínense toda la furia de todo este populacho, de toda esta gente pidiéndolo matar a Pablo y Silas. Se unió, se levantó a una, se unieron contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole su ropa, lo hicieron azotar. Y después de darle muchos azotes, no algunos, miren 23, muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, en el calabozo, pero no ahí nomás, el de más adentro, como si fueran los delincuentes más peligrosos que existieran. El más adentro. Bueno, terrible, ¿no? La furia, el conflicto que trajo el Evangelio en el ambiente pagano. Terrible. ¿Saben cuántos misioneros mueren así, ¿no? Y siguen muriendo por invadir sus costumbres? El Evangelio es como es y trae conflicto. Dice, Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, recordando lo que pasó en Filipos, lo dice, 1 Tesalonicenses 2, 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Señor, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y la palabra oposición es agón, donde viene agonía, mucha agonía. O sea, no le estoy inventando un mensaje acá, hermano, que subtitulé, dije qué lindo, vamos a hablar de que el Evangelio trae conflicto. Lo dice Pablo. Fue una agonía el ministerio, no fue fácil. No, nos gusta ver el cuadro de estos misioneros sentados en el río, predicando a Lidia, y Lidia abre su corazón, Dios abre su corazón y se convierte, y el ruido de la agüita en el río. Sí, fue lindo, pero también pasaron esto. Fue difícil. Los echaron en la cárcel, los pusieron en la cárcel, después de muchos azotes lo echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad. Miren versículo 24, por favor, si lo podemos leer. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo estaban sus espaldas? Le pegaron muchísimo, animalmente le pegaron, bestialmente. Sus espaldas estaban sangrando. Lo sentaron en el calabozo. ¿Se podían acostar? No. Y sus pies le pusieron un cepo, una madera con unos agujeros, sus pies abiertos. Yo lo puse en el grupo. Fíjense que es la imagen que más identifica lo que era el encarcelamiento de Pablo y Silas. Ahí estaban. Los misioneros estaban más muertos que vivos, muertos, molidos a golpe. Molido a golpe. El carcelero los pone como los delincuentes más reos. Dice que el carcelero puso a Pablo y Silas en la celda más adentro, dice el autor, en el sector donde estaban las primeras celdas. Los presos disfrutaban de libertad de caminar y recibir a sus amigos y familiares, pero en la celda de más adentro reinaba la oscuridad y mantenía a los presos en el confinamiento. En este lugar el carcelero puso a Pablo y Silas en el fondo. La posición que quedaron era una tortura, especialmente cuando las piernas estaban separadas en forzosa posición y los pies metidos en el hueco de esa madera. Y ahí Pablo y Silas fueron tratados como criminales. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en ese caso? Primero Pedro nos dice, el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Mamma mía, horrenda cosa caer en manos de mi Dios. El Evangelio trae conflicto. Quizás no van a poner tus pies en un cepo, no te van a apresar, pero va a traer conflicto. El cambio y el impacto del Evangelio en nuestras vidas trae conflicto. Lo trae. Lo hemos visto. Te van a dejar los amigos. Te van a dejar a un lado la familia. Quizás tengas que tomar una decisión y te va a doler por causa del Evangelio. Siempre trajo conflicto. Pero miren, versículo 25, vamos a leer así. Si tienen frío, que se están muriendo frío, apaguen, no hay problema. Yo veo que ya están temblando. A ver, hermano, vamos a leer versículo 26 al 28 primero. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Me falta el 25. Dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Preste atención a esta frase. ¿Cómo estaban físicamente Pablo y Silas? Lastimados, torturados, no atados, perdón, sus pies en el cepo, no podían recostarse. Te rechazan a vos un folleto y ya no querés hablar más. Tengo miedo de hablar del Evangelio porque yo no tengo el don de evangelista, no sirvo para hablar, que hable otro. Que venga el pastor, porque yo no puedo hablar. Me da miedo, a ver si pierdo el trabajo, a ver si pierdo un amigo. Ellos habían compartido el Evangelio. Habían entendido la consecuencia de Pablo sacar el demonio de esta chica, que era terrible. Trajo consecuencias. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Coba. También era Reina Valera. ¿Qué? ¿Dónde estaban ellos físicamente? En el fondo. Pero de adelante se escuchaban de dos locos que cantaban y cantaban y cantaban y cantaban y oraban y lo escuchaban. Yo vi a varios hermanos sufriendo y, perdón que lo diga, pero es así. Escuchaba a Esther en sus últimos días cantar. Mientras pudo tocó la guitarra y alababa al Señor. ¿Saben cuál es la consecuencia? ¿Por qué es eso? La palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones y canta, aman a Dios. Es un cambio. Por eso les digo, hermanos, llenémonos de la palabra de Dios, mora en abundancia. Porque el cantar, dice Colosenses 3:16, es consecuencia de conocer a Dios, conocer las Escrituras. Mora en la idea es que desborda la palabra, lee, y está acá. Y esto hacían, no podían dormir. ¿Qué va a dormir con los latigazos? Tomás un poco más de mate a la tarde y no dormís. Imagínate con los latigazos en la espalda, no puedes dormir. Pero ellos oraban y cantaban. Salmo 42:8 dice: de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué hermoso. Y ellos, el cuadro es ese, oscuro, no ves nada, pero vos escuchás del fondo de allá de la cárcel que hay dos locos cantando y orando. Y los presos oían. Ese es el énfasis. Y los presos los escuchaban. La forma que está ahí es que constantemente el tiempo y el modo de esa frase los escuchaban indica que mientras los misioneros prolongaban sus cantos,
Los demás presos seguían escuchando y seguían escuchando y seguían escuchando. Era algo nuevo para ellos. De repente, mire, Santiago 5:13, yo anoté este versículo, dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Pero de repente Dios irrumpe. No con un ángel, no con una visión, no con una persona, irrumpe. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios tiene un propósito en todo, y aún con el sufrimiento de sus hijos. Dios tenía un propósito. Había más para abarcar. Había un carcelero con toda una familia. Había una muchacha endemoniada que no sabemos el impacto que tuvo en la iglesia en Filipos estos primeros miembros. Pero un terremoto sacó. No dice si hubo víctimas, qué escala de Richter fue. Lo que nos dice Lucas es que los cimientos se movieron y la forma que estaban atados ellos eran con grilletes a la pared, a la roca. Y al moverse la roca se aflojó y cayó todo. Los barrotes en la cárcel estaban puestos en las rocas. Al moverse las rocas cayeron. Todos quedaron liberados. Se produjo no dice un terremoto, un gran terremoto. Se sacudió todo y al instante todas las puertas y las cadenas de algunos, no, todos no sabemos cuántos presos había, qué tipo de presos había, no sabemos, pero todo Ezeiza quedó libre. Todo el lugar quedó libre. Y lo interesante también que no dice que ninguno se haya herido, nadie. El único que se quería herir era el carcelero. Miren 27. Les dije que hice la colina, ¿no? Ahora les digo algo que deben saber solamente los que han hecho servicio militar o tienen algún pariente militar. Miren lo que dice el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué estaba haciendo el carcelero? Marta, una persona de guardia no puede dormir, no debe dormir. Mejor dicho, puede, pero no debe. Y este hombre experimentado sabía que Roma le daría la pena de muerte inmediata. El castigo sería cruel sobre él si dejaba escapar los presos. Y mucho más, algunos dicen, bueno, el carcelero se convirtió porque escuchó los himnos que cantaban los presos. No escuchó nada, porque estaba durmiendo. Gran detalle, estaba durmiendo. Pero en ese momento se despertó y vio, seguramente el sacudón lo despertó, todas las puertas abiertas. Eso nos dice el texto. Que se despertó. ¿Por qué se despertó? Porque estaba durmiendo. ¿Y qué vio? Todas las puertas abiertas, todos los barrotes tirados al piso. Al momento habrá puesto la espada en el piso y se iba a echar encima. Dijo, acá me mato. Se iba a matar, creyendo que los presos se habían escapado. Algo interesante, hermanos, que es hermoso en el texto, es hermoso. Es pensar, ¿por qué no huyeron los presos? ¿Por qué no salieron corriendo? Como vemos en las películas, ¿no? Que pasa algo, se abren ahora por algún... ¿vieron las películas policiales o esas de agentes? Que por algún tocan un botón, se abren todas las puertas, salen todos los corriendo en un motín, todos los presos corriendo. Versículo 30 dice, y después de sacarlos, les adelanto un poquito, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra sacarlos significa ahí conducirlos adelante. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Están acá, ¿no? A los presos. ¿Dónde estaban los presos antes? Adelante. ¿Por qué se fueron atrás? Piensen. ¿Quién estaba atrás? Pablo y Sila cantando himnos. El terremoto vino y ellos
superficiosamente o por temor, o Dios guió eso, se fueron al fondo a abrazar a Pablo y Silas. Estaban con Pablo y Silas, por eso el carcelero se fue al fondo, los condujo adelante y luego vuelve a Pablo y Silas y se tira a los pies. Es hermoso. Anoche lo disfrutaba con mi familia en texto. Es precioso. Lo que Dios había preparado para usar a Pablo y Silas. Miren, versículo 28, por favor, al 34. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estamos ahí que el preso, el carcelero se iba a matar. Pablo interrumpe, dice: no lo hagas. Todos estamos aquí. ¿Por qué dice Pablo todos estamos aquí? Porque estaban con él. Estaban con miedo. Realmente estaban conociendo un Dios grande. El carcelero los lleva adelante, los pone en el calabozo, vuelve y hace esa pregunta, dice: ¿qué debo hacer? Llegó un punto en la vida de este carcelero que dijo: ¿ahora qué hago? Experimentado militar, cruel, seguramente déspota, caracterizado por la frialdad, la crueldad, la experiencia de tratar reos y conducirlos a la muerte. Cae de rodillas, dice el texto, cae de rodillas y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven el cuadro de este hombre grande, militar, entrado en años, a los pies de Pablo pidiéndole otra vez esta pregunta: ¿qué debo hacer? Hechos 2:37, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 22:8, en el testimonio de Pablo, dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Para los que están escuchando, de esta mañana o noche o tarde, los que estén escuchando, los que están aquí, llegó un punto en tu vida que le decís a Dios: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hubo un momento en que tu corazón se destruyó y te diste cuenta de la bancarrota espiritual que estás y le dijiste: Dios, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? Alguien que me diga qué debo hacer, cómo es ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Qué es ser salvo? Tengo miedo de ir al infierno. ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que estoy aprendiendo? Hay un punto en tu vida que tiene que llegar. No sea que llegue la muerte. Esperemos que no. Muchos han creído en el Señor en el punto que llega ahí al borde de la muerte. Pero estos hombres se caracterizan por decirle: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben qué habla eso? Humildad. Y la respuesta no tarda. Miren, en primer lugar, la respuesta se la da Pablo en el versículo 32. Dice el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo, es personal. A Él. Cree. Cree en todo lo que te venimos diciendo. Cree en todo lo que es Cristo y serás salvo. Tú debes ser salvo. No eres salvo por tu casa, porque tu papá y tu mamá es salvo, o porque tu familia es salvo. Tú debes ser salvo. Personal. En segundo lugar, hermanos, lo que no debemos interpretar, que esto es una promesa, no es una promesa universal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Yo creí en Cristo, pero no está toda mi familia acá.
¿Saben la cantidad de cristianos que han creído en Cristo a lo largo de la historia y no todos han sido salvos de su familia? No es automático que yo creo en Cristo y mi hija va a ser salva. No está diciendo eso el autor. Es personal. Y se contesta en el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor ¿a quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Imaginen eso. Lo llevó a su casa. ¿Cómo habrá llegado este carcelero? Impactado. Impresionado. Quería que escuchen el mensaje. Animado. Él hablaba y le decía, díganle lo que me dijeron a mí. Trajo a los hijos, trajo a los siervos, trajo al perro, trajo al gato. Háblenle, díganle todo. Díganle. Lo que pasa cuando vamos a alguna de las casas, es hermoso ver la gente que presta atención y escucha. Él dice, versículo 32, miren, esto también habla de cambios, esto habla de manifestaciones de salvación. La persona cae humillada, pide a Pablo, ¿qué debo hacer? Se humilla, lo lleva a su casa, le tomó en aquella misma noche, lava las heridas, un carcelero, un soldado, que era cruel. Acá lo ves, con el agua oxigenada, el espadón, con las gasas, limpiando las heridas, terribles heridas de la espalda, a Pablo y Silas. Y enseguida, ¿a dónde fueron? Versículo 33. ¿Están acá? ¿A dónde fueron? No vinieron al bautisterio acá. Fueron al río. Quiero bautizarme. Quiero identificarme con Cristo. Son manifestaciones de conversión, de creer. No le dijo el carcelero, miren, ¿sabe qué? Yo soy un alto militar, ya casi jubilado. Vamos a esperar, déjenme pensar la decisión. Más adelante veo si me bautizo. No, enseguida dice, se bautizó. Él y lo suyo. ¿Creíste en Cristo? No sé, sí, papi, creí. Vamos al agua. Al agua. Fueron al río. Y una cosa más, hermano. ¿Quién era que se estaba bautizando? El carcelero. ¿A quién estaba cuidando en la cárcel? Pablo y Silas. ¿Por qué estaba Pablo y Silas ahí? Recuerden lo que les dije cuando empezamos. Porque según los amos habían alterado las costumbres de Roma. El carcelero en el río se estaba jugando el pellejo, él con su familia, de que él también estaba alterando las costumbres de Roma. Eso es ser salvo. Paga el precio, no le importa lo que pierde. Trabajo, dinero, fama, prestigio. Se fue al río y se bautizó. Y no solamente eso, los llevó, vamos a casa, hay que festejar el bautismo. Llevándolo a su casa, hizo un reasado, lo dice ahí, les dio de comer, y la palabra ahí, shalomai, regocijar, shalomai, significa saltar y alborotarse de alegría. Increíble. Qué cambio que tuvo este hombre. Saltaba de alegría, y eso trae el Evangelio. Trae conflicto, pero trae conversión también, genuina. El verdadero Evangelio trae conflicto. En algún punto vas a tener conflicto, pero también trae conversión genuina, trae gozo. ¿Qué trajo a tu vida? ¿Trajo conflicto en algún punto en tu vida o estás relajado? Mientras no me toquen esto, todo bien, voy a la iglesia, limpio, barro, amén, gloria a Dios, aleluya, unidos. Pero no me toquen esto. Señor, usted sabe que esto no quiero cambiar. Trae conflicto. Y es en el momento, un hermano acá compartía en la cena de fin de año. Trae conflicto, tuvieron que decidir sobre algo. Pero trae conversión. Deseas a Dios. Deseas estar con el pueblo de Dios. Deseas compartir con el pueblo de Dios. Deseas comer con el pueblo de Dios. Saltas de alegría cuando estás con el pueblo de Dios. Es tu familia en la fe. Es lo que trajo con el carcelero. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosas estas historias, Señor. Aquí vemos la primera membresía de la iglesia de Filipos. Qué cambios, qué impacto. No solamente en judíos, sino en gentiles, Señor. El Evangelio, Señor,
impactó estas vidas, las transformó, le dio gozo. Señor, le dio eternidad. Gracias por estas historias, Señor. Ayúdanos a compartir este Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Y saber, Señor, que no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan a Cristo. Ser valientes en seguir en este 2018 compartiendo el Evangelio, aunque nos rechacen, Señor. En tu nombre, amén.